Buenas tardes a todos y a todas y a todos que nos están acompañando el día de hoy en la presentación del libro La controversia del aborto desde la perspectiva de la razón pública, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. El día de hoy estamos aquí para conversar sobre el libro de la doctora Itzel Mayán Cernida, y para ello les voy a presentar a quienes vamos a participar el día de hoy. Contamos con la presencia de la autora, la doctora Itzel Mayán. Ella es profesora e investigadora en teoría política contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de la Ciudad de México. Y también contamos con la presencia de la doctora Mariana Molina. Ella es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM de Laicidad. Y para dar inicio a este evento, vamos a pasar con la doctora Mariana Molina para que nos platique sobre este importante libro. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación para participar en la presentación de este libro que me parece profundamente relevante en esta época y además muy interesante. El libro, La controversia del aborto desde la perspectiva de la razón pública, es una aproximación desde la filosofía a este problema cabe decir que a pesar de que sea de la filosofía y que parte de un planteamiento bastante complejo, el libro está escrito de una manera muy sencilla, muy amigable, de una manera muy clara para quienes no somos expertas o expertos en filosofía. El libro, para comprender, se centra en la comprensión de la controversia del aborto, pero sobre todo ofrece una perspectiva de análisis para comprender la argumentación, ya sea a favor o en contra de esta práctica. Y en ese sentido, me parece que su aportación no se limita solamente a entender este problema, sino a entender muchas otras controversias en el espacio público. Me parece que la aportación de la autora permite ir más allá de una evaluación superficial, maniquea en términos de conservadurismo y progresismo, estar a favor o en contra, blanco o negro, que desgraciadamente suelen ser muy comunes en la esfera pública y sobre todo últimamente. Concretamente, la propuesta de la autora consiste en analizar el tipo de argumentación que subyace en las declaraciones, tanto de los grupos pro vida como de los grupos pro aborto o pro elección. Para eso, la autora hace uso de una propuesta que ella denomina el triple estándar y que consiste en definir qué razones deben de ser excluidas de la discusión pública, qué razones son adecuadas para conducir la discusión pública y cuáles de ellas son adecuadas para justificar leyes y políticas públicas. Esos son los tres estándares que la autora propone. Esto me parece muy importante por varios motivos. Primero, porque permite desprenderse de la noción equivocada de que existe una especie de conexión entre lo racional, lo laico y lo progresista, por un lado, y por el otro, entre lo irracional, lo religioso y lo conservador. Me parece que la propuesta de la doctora Mayans invita precisamente a desprenderse de los juicios a priori, a partir del análisis del triple estándar que les mencionaba hace un momento. Por otro lado, deja en claro que la incorporación de términos que derivan de la ciencia, la política, los derechos humanos o el principio de laicidad no necesariamente significan que un argumento sea válido. En ese sentido, la propuesta invita a analizar no el tipo de lenguaje que se usa, sino la manera en la que se construye un argumento. En tercer lugar, la autora apuesta por un método para comprender de fondo los argumentos y las razones a las que se apela en el debate público, sin descalificar la posición a favor o en contra de determinada política pública o determinada práctica social, en este caso, el aborto. Y por último, establece las condiciones mínimas para un diálogo fructífero entre grupos con distintas identidades, adscripciones y posicionamientos políticos. Entonces, lo que se hace en este libro es, insisto, retomar el problema del aborto y de la controversia que genera en el espacio público. Sin embargo, no lo hace a partir de una posición a favor o en contra de esta práctica, sino que por el contrario, ofrece este triple estándar para analizar los argumentos que se esgrimen a favor o en contra de la práctica, y me parece que de esta manera permite ir mucho más a fondo en las razones, en los argumentos que se dan en torno a este problema.
Entonces, les invito a acercarse a este texto, les invito a no sentir temor porque se trata de un texto filosófico. El texto es bastante claro y estoy segura de que les servirá no solamente para entender el problema en torno al aborto, sino para entender muchas otras controversias que se generan en torno a valores que resultan centrales, tales como la vida, la familia, el cuerpo, la sexualidad, entre muchos otros. Muchas gracias por este espacio y no dejen de leerlo. No se oye. Perdón. Muchas gracias, Mariana, por esta presentación y por esta invitación al público en general a acercarse a este tan necesario libro. Sin duda tienes mucha razón en que es un libro que se disfruta mucho de leer. Yo justamente ahora en esta intervención quiero resaltar que es un libro que disfruté mucho leerlo a la par de las recientes controversias públicas aquí en México y en otras partes del mundo justamente sobre este tema del aborto. Y bueno, en esta contribución que yo quiero hacer al trabajo de la doctora Mayans es señalar que desde el punto de vista filosófico, el libro también presenta una metodología muy novedosa, muy refrescante para abordar estos temas, sobre todo porque desde el punto de vista teórico, muchas veces cuando hablamos de metodologías heurísticas, para abordar ciertos temas que tienen que ver con la vida pública, con la vida política, en filosofía tendemos a veces a quedarnos en las meras abstracciones o en una retórica muy, muy difícil de digerir. Y en el caso del trabajo de la doctora Mayans, lo que yo resalto es que es una metodología que no tiene miedo a decir que está basada en ciertos valores políticos que la autora considera que son fundamentales para incluir en el debate público y en el debate político. Y uno de esos valores es precisamente el reconocimiento de los derechos de las mujeres en este debate, ¿no? Es un trabajo que, si bien nos presenta las dos posturas, tanto del activismo antiaborto como del activismo pro elección, en este debate sobre la penalización o la despenalización, la moralidad o la inmoralidad de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que la doctora Mayans nos constantemente recuerda en su libro es que cuando vamos a hablar de este tema y si lo queremos hacer desde una perspectiva de razón pública que tenga injerencia importante en las decisiones políticas del Estado sobre la sociedad, sobre la vida de sus ciudadanos, no debemos de olvidar, o no, más bien debemos de tener siempre constantemente en mente el reconocimiento a los derechos de una vida segura, de una vida libre de violencia, de una vida digna para un grupo que históricamente ha sido perjudicado en este debate, ¿no? Que es el de las vidas de las mujeres. Y al hacer ese reconocimiento, esa introducción necesaria de valores en la construcción de una metodología para una argumentación en la esfera pública sobre la penalización o despenalización del aborto, creo que el trabajo de la doctora Mayans también está haciendo un reconocimiento a que en toda sociedad democrática donde se pretenda hacer este debate público, este debate además basado en razones, en razones que tienen que ser accesibles, que tienen que ser aceptables, que tienen que provenir desde una perspectiva no comprensiva, como ella lo resalta, que es justamente esos filtros de su triple estándar. Ella está haciendo también un reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, de la agencia de las mujeres, de la importancia política en una sociedad democrática de las mujeres, lo cual siempre, por parte de los grupos pro elección, ha sido una bandera constante. No solamente el hecho de que podamos las mujeres y las niñas tener autonomía corporal, sino también que sean reconocidas por el Estado como ciudadanos plenos.
Entonces yo creo que esa es una de las cosas que yo disfruté muchísimo de ese libro, que es un libro, como bien lo mencionaba Mariana, filosófico, profundo, pero también es un libro muy centrado en las realidades de la población a la que indudablemente este debate afecta, ¿no? Que es las formas en que la opresión estructural controla o limita la vida corporal, sexual, política de las mujeres, justo en esta controversia. Y una cosa que quisiera señalar también de este libro es que justamente después de haber terminado el libro de Itzel y de estar constantemente leyendo sobre los debates aquí en México en la esfera pública sobre la despenalización del aborto, sobre las luchas que hacen los grupos activistas pro elección y los grupos activistas antiaborto, me dediqué, hice el ejercicio de, después de leer el libro y de haber asimilado este triple estándar de la discusión pública de Itzel, leer otros textos o leer otras contribuciones también en filosofía sobre este debate. Y uno de ellos fue justamente la contribución de la filósofa Kate Manne, justamente sobre la discusión en la esfera pública en los Estados Unidos sobre el aborto. Y lo que me dio mucho gusto al momento de releer el texto de Manne ahora, después con los ojos del triple estándar que propone Itzel, es justamente identificar cómo estas posturas inaccesibles, estas formas de argumentación en la esfera pública que están basadas en teorías comprensivas, como pueden ser ciertas posturas morales o religiosas o incluso políticas, que presentan razones inaccesibles, que presentan argumentos inaceptables o cuya evidencia científica es muy controversial, cómo justamente esos argumentos no solamente hacen más turbio el debate en la esfera pública sobre este tema tan necesario, sino que también atentan directamente contra estos derechos que poco a poco, bueno, no poco a poco, sino que históricamente las mujeres han tratado de que se les reconozca, de hacer de ellos una vida más digna para ellas. Entonces, creo que la invitación a este libro es que lo leamos, que lo comentemos, pero además que utilicemos este estándar o que reflexionemos sobre la utilidad de este estándar para muchas otras discusiones públicas pero para las discusiones públicas actuales que se están presentando sobre este tema. Y pues quiero felicitar por ese logro tan importante a la doctora Mayans. Y ahora para responder a nuestros comentarios tenemos las palabras del autor. Muchísimas gracias tanto a la doctora Aurora como a la doctora Mariana por hacer esta recapitulación rápida del libro, que, bueno, pues hay mucha información y tuve, pues al redactar el libro, varios intereses que ahorita voy a resumir brevemente, pero sin duda, uno de los principales intereses que guió la investigación y la redacción del libro fue hacer una defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a raíz de constatar las maneras en las que en la discusión pública se argumenta tanto a favor como en contra de la interrupción del embarazo. Y al constatar que si bien, y esto lo quise hacer de manera objetiva, es decir, analizar cuáles pueden ser los problemas o los límites que enfrentan tanto la argumentación pro vida como la argumentación pro elección, porque yo creo que si no tratamos de ser imparciales y de manera desinteresada a acercarnos a estos argumentos y encontrar fallas en ambos bandos, bueno, uno está siendo de alguna manera parcial, no está siendo lo suficientemente justa con todas las posturas. Sin embargo, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos está vigente porque, como bien dice Aurora, si bien algunas posturas pro elección tienen algunas fallas argumentativas,
sí hay maneras de defender los derechos sexuales y reproductivos de una manera compatible con esta manera o con esta perspectiva de razonamiento público que es tan necesario defender en sociedades democráticas y liberales, caracterizadas porque pues hay una progresiva pluralidad de religiones, ¿no? Todas las ciudadanas y los ciudadanos, por ejemplo, de la sociedad mexicana, pues nos adherimos a diferentes religiones o a la ausencia de religión, y si bien el catolicismo ha sido la religión principal, ¿no? De los principales creyentes de muchos de los ciudadanos mexicanos, bueno, progresivamente se ha abierto la posibilidad de que tengamos otras religiones, otras concepciones sobre la vida buena, y creo que el analizar las diferentes maneras en que se presentan los argumentos a favor y en contra de la interrupción del embarazo, pero no solamente de esto, sino, como bien decía Aurora y Mariana, de una amplia gama de discusiones morales que en estas sociedades democráticas pues polarizan mucho a la sociedad. Y puede ser, además de los temas de la interrupción del embarazo, bueno, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, puede ser el uso de las tecnologías en reproducción asistida, puede ser la discusión acerca si es deseable o no que parejas homoparentales puedan adoptar niños, etcétera. Entonces creo que la propuesta sobre cómo ver la razón pública no se agota en el tema de la interrupción del embarazo, si bien es un tema pues fundamental que es necesario atender precisamente para poder abonar a que las mujeres mexicanas y las mujeres de todo el mundo podamos ser más libres en lo que concierne a tomar decisiones importantes sobre el número y el espaciamiento de nuestros hijos, como garantiza el artículo 4º constitucional. Que nosotros seamos las que decidamos acerca de nuestra maternidad, acerca de nuestro futuro, acerca de los proyectos que constituyen nuestra vida, y que no sean imposiciones de terceros o que no sean imposiciones indirectas de la moral social, ¿no? Que de alguna manera nos obliga o nos condiciona a ser madres, o una vez que estamos en una situación de embarazo, que probablemente fue un embarazo no previsto, no deseado, y que en muchos casos constituye un riesgo para nuestra vida y para nuestra salud. Entonces, la idea central del libro es que las mujeres somos quienes tenemos que estar en control acerca de si llevamos o no a término un embarazo, que, como les decía, muchas veces es un embarazo no pensado ni decidido conscientemente. Entonces, bueno, el libro, como ustedes pueden ver, o los invito a leer quienes no lo conozcan, tuvo estos dos objetivos centrales que decía brevemente Aurora. Por un lado, tiene la idea de contribuir a reflexionar qué es esto de la razón pública dentro de discusiones más amplias sobre democracia deliberativa. Y como bien señalaron ellas dos, bueno, la razón pública busca encontrar las razones que por tener diferentes problemas deben de ser vistas como inadecuadas para ser presentadas como argumentos que funden o que constituyan los fundamentos de nuestros derechos y de nuestras políticas públicas en materias de justicia básica. Entonces, la idea es que hay argumentos que no son lo suficientemente buenos para ser presentados, por ejemplo, en las discusiones que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión, en las discusiones que se llevan a cabo en las legislaturas locales de los estados, en las discusiones que se llevan a cabo en la Suprema Corte de Justicia o en los diferentes juzgados, en donde lo que se está debatiendo es quién tiene legítimo derecho a decidir sobre los embarazos en el tema que nos ocupa. Entonces, por un lado, esa fue el primer objetivo. Y para ello, como bien dice Aurora, bueno, propongo un triple estándar que, por un lado, busca decir qué razones son incorrectas y por qué. Y en segundo lugar, también busca señalar cuáles entre las que son mínimamente buenas o aceptables para ser introducidas en la discusión pública, bueno, hay algunas que son mejores que otras. Entonces, también busca distinguir aquellas que son buenas para ser utilizadas en la discusión pública y aquellas que son mejores para constituir ya finalmente el fundamento y el contenido
de nuestros derechos constitucionales. Entonces, ese fue el primer objetivo. El segundo es, como bien decían ellas, analizar un espectro amplio de argumentos, tanto pro vida como pro elección, para saber por qué fallan o aciertan desde esta perspectiva de razonamiento público y político. Entonces, sí, efectivamente, la conclusión del libro es que muchos de los argumentos pro elección tienen aciertos importantes al defender que las mujeres somos quienes tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, y además, muy importante, está la perspectiva de la ciudadanía de las mujeres. Es decir, que la condición necesaria para vernos como ciudadanas libres e iguales frente a nuestros conciudadanos hombres es poder tomar decisiones muy sensibles que impactan nuestra vida, nuestra dignidad y las decisiones importantes sobre cosas que nos ocurren en ella. Un embarazo no deseado son este tipo de cosas que nos pasan a la vida de las mujeres y que en ocasiones pues puede ser algo muy maravilloso que nos cambie la vida positivamente tener un hijo, pero siempre y cuando estemos preparadas para ello, para decidir y asumir las consecuencias de esas decisiones. Y por el contrario, bueno, padecer los costos de una decisión como la de maternidad, una decisión que se nos obligue a destiempo, ¿no? Que tengamos que asumir la maternidad no deseada, bueno, pues también en el caso, por ejemplo, de las niñas adolescentes, como sabemos, hay una epidemia de embarazos adolescentes que es una tragedia porque la vida de estas niñas, ¿no? Que se embarazan entre los 10 y los 19 años, bueno, ven limitadas de una manera muy importante sus perspectivas de educación, sus perspectivas de futuro y su perspectiva de poder ser pues personas libres e independientes en las tareas y en los proyectos que ellas quieren emprender como personas valiosas y como ciudadanas de una sociedad democrática como es la mexicana. Entonces, bueno, yo quiero cerrar poniendo el ejemplo de por qué falla uno de los argumentos pro vida más sonados en las discusiones que se presentan hoy en día, que es el argumento de la nueva ley natural. Este argumento, que está teniendo mucho éxito en las Cortes, falla, no, como dice Mariana, no porque sea un argumento irracional, no porque sea un argumento religioso, sino porque lo que hace es querer decir que a partir del momento de la concepción, los fetos tienen dignidad y tienen estatus moral. ¿Y por qué fallan? Porque es sencillamente indemostrable que a partir de la concepción el feto pueda ser comparable con el estatus moral que tenemos las personas desde la niñez y los adultos. ¿Por qué? Porque la ciencia embrionaria nos ha dicho que si bien es verdad que una condición necesaria para tener estatus moral es tener un genoma humano completo, como en el caso del feto, bueno, también hay otras características que son necesarias para pensar que un ente como es el feto es una persona. Y esas son, bueno, independencia motriz del cuerpo de la madre, tener estados mentales como son las creencias y los deseos, tener desarrollado el sistema nervioso central y capacidad neuronal, que es algo que se adquiere a partir de las 12 semanas de la gestación y no antes. Entonces, esta es una primera razón por la cual estos argumentos muy radicales fallan y por eso es necesario atender a las múltiples razones por las cuales fallan estos argumentos en la arena pública. Esto solamente constituye uno de los ejemplos de por qué fallan, pero los invito a leer el libro para que ustedes vean las diversas maneras en las que puede fallar las argumentaciones que se dan en la esfera pública. Y bueno, yo espero haber propuesto un argumento convincente a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, por cuestiones de tiempo voy a cerrar aquí la presentación, agradeciendo nuevamente a la UACM y a la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México por permitirnos este espacio y presentar este libro de mi autoría, que espero que sea de su agrado. Bueno, muy buen día y nuevamente muchas gracias a Aurora y a Mariana por sus valiosos comentarios y participaciones.